Hoy vamos a trabajar sobre los versículos 40 al 45 del primer capítulo. Este tema lo vamos a dividir en dos partes porque digamos que el tema de la pureza y la impureza, digamos, es poco comprendido. Entonces vamos a hacer, digamos, una explicación sobre lo que la Biblia entiende por puro o impuro o la inmundicia. El texto dice así: y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. El título del sermón es La limpieza de un impuro o de un inmundo. Una palabra fuerte, pero que es importante que nosotros entendamos lo que en la Biblia es la categoría inmundo o impuro, que ya vimos, por ejemplo, que se utiliza en sermones anteriores, vimos la expulsión del espíritu inmundo o impuro. Entonces ya vemos la categoría a qué se asocia: al pecado y a todo lo que es sobrenatural de estirpe demoníaca. La lepra era una enfermedad de la piel en el antiguo mundo que no tenía ningún tratamiento conocido y era bastante contagiosa y era muy común en esa época y condenaba al enfermo al ostracismo, a vivir fuera, solo, y por lo general sin ningún tipo de atención médica, porque en esa época no la había. No es la misma lepra, al parecer, que nosotros conocemos hoy. Es una enfermedad de la piel diferente al mal de Hansen, que es la lepra actual, pero en esa época no tenía ningún tratamiento y era muy contagiosa. Nosotros vemos en el texto que el leproso se acerca a Jesús. Vamos a entender que este acto ya implicaba la ruptura de las normas de pureza. Ese solo hecho de acercarse ya era infringir los parámetros del concepto de pureza del Antiguo Testamento. Se acerca, se arrodilla y sorprendentemente, muy contrario a nuestra cultura occidental de todo lo puedo y yo lo decreto y todo lo demás, el enfermo dice: Señor, yo sé que puedes limpiarme, pero eso solo será así si tú quieres. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Yo entiendo que es solo si tú lo quieres. El Señor, movido a compasión, extendió la mano, cosa que tampoco se hacía por las reglas de la pureza. Un impuro no podía ser tocado, ni siquiera podía permanecer a cierta distancia. Pero el Señor lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Si nota cómo se repite la palabra limpieza, pureza, dice: al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Nuestro mundo cada día más pierde los límites entre lo que es santo y lo que no lo es, entre lo que es puro y lo que no lo es, entre lo que es bueno y lo que no lo es. El relativismo moral cada día más desdibuja una idea de límites claros de pureza e impureza. Este milagro es mucho más que el signo de una liberación a nivel físico. La limpieza de la impureza restauraba al impuro a la comunión de los santos. Solo si su impureza era quitada, él podía volver a reintegrarse
a la adoración y al pueblo santo de Dios. De ahí que más adelante nosotros vemos cuando el Señor le dice, ve al sacerdote. Porque el sacerdote era quien en esa época oficialmente daba, digamos, la autorización, declaraba limpio de nuevo para que él pudiera entrar a la ciudad. La ceremonia era que él se acercaba a las puertas de la ciudad y el sacerdote tenía que salir y fuera de la ciudad revisar al enfermo. Y solo si el sacerdote lo establecía, él podía ingresar a la ciudad y podía ingresar de nuevo al templo. Quizás para nosotros hoy la idea de pureza se asocia más con limpieza o con desinfectantes o con higiene o con algo meramente externo. Pero la Biblia conoció un concepto de pureza más allá de lo meramente higiénico. Esta pureza o impureza estaba relacionada con la santidad y con ciertos valores, acciones que eran aceptables delante de Dios o repudiables y que hacían ceremonialmente impura a una persona, lo que implicaba que con ella no había que tener ningún tipo de comunión. Nosotros vamos a analizar en la petición que hace el leproso todo lo que implicaba esa sanidad física, sobre todo en el área de su restauración como parte integrante del pueblo de Dios. La idea es mostrar que en esta sanidad no estamos solo frente a una sanidad de tipo física, sino que iba mucho más allá. Era una restauración o un reingreso a la vida del pueblo de Dios, un reingreso a la adoración como parte del pueblo santo. En el primer punto vamos a ver la concepción de la pureza y de la impureza en el mundo de la Biblia. Algo muy somero, pero que es importante para entender los gestos simbólicos que aparecen aquí. La pureza en la Biblia. Nosotros vemos que Dios creó todo bueno en gran manera. Ese fue el resultado de la creación en Génesis 1:21. Pero posterior a eso encontramos la caída. Y en un sentido entiende la Escritura que la creación quedó manchada por el pecado. Y de ahí se va a derivar el concepto de pureza y de impureza. Para un sinónimo de impureza es lo relacionado con el pecado y puro lo que es relacionado con la santidad de Dios o de su pueblo o de aquello que Dios ha apartado para sí. Entonces, junto al concepto de pureza, nosotros debemos tener el concepto de santidad. En el mundo del Antiguo Testamento, ese concepto de pureza estaba marcado por varias esferas. Las esferas de las personas, las esferas de los tiempos y las esferas de los espacios. Con relación a las personas, había personas que se consideraban impuras o inmundas, de acuerdo a su relación con el pecado o con ciertas actividades o con ciertas situaciones. Sobre todo eran considerados impuros por definición todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Todo el mundo gentil era considerado común, impuro, inmundo. Su relación con ellos hacía manchar la pureza del pueblo. Ese era el concepto del Antiguo Testamento y permaneció así hasta el Nuevo Testamento. Este concepto de pureza es revaluado y note usted que para que eso fuera revaluado se necesitó que Dios mismo instruyera a sus apóstoles y les dijera: ha quedado abolido el sistema de pureza por personas en cuanto a los gentiles. El texto está en Hechos capítulo 10, versículos del 13 al 16. La visión de Pedro, ¿recuerdan? El centurión romano tiene una visión, un ángel le dice: ve, manda a buscar a Pedro, mandan a 3 mensajeros a donde está Pedro
Y Pedro al mismo tiempo recibe una visión de parte del Señor, un lienzo que baja del cielo y una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Impresionante la respuesta de Pedro. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. El que le está hablando es Dios. Pero lo que Pedro estaba haciendo era regulado por la misma palabra de Dios. Y cuando Pedro dice esto, está citando Levítico: Señor, nunca he incumplido tu propia palabra. Tú dijiste que de estos animales inmundos nunca podríamos comer. No. Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Miren el concepto de pureza. Ve una visión y todavía objeta. No es, Dios está hablando y él dice: pero Señor, ¿cómo es posible esto si tu palabra dice no puedo comer nada impuro? De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Más adelante, en el versículo 28 de ese mismo capítulo 10, Pedro todavía sigue pensando en qué significa lo que el Señor le ha dicho. Y después, explicando el por qué había ido a él a la casa del centurión romano, cuya sola presencia en su casa, cuyo solo pasar el umbral de la puerta, él entendía que se hacía impuro. Y además de eso, comer con un gentil era todavía el colmo de la impureza. Ya eso sí era pasar todos los límites. Y comer la comida de un gentil, eso ya sí, mejor dicho, era de excomunión. Pedro tiene que explicarle a los otros apóstoles por qué cometió semejante acto de sacrilegio. Y él les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Entonces Pedro, abriendo la boca, bueno, el centurión le explica: mira, tuve una visión, un ángel me dijo que dónde estabas y me mandó a buscarte. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Entonces vemos que aquí hay un replanteamiento que hace el Nuevo Testamento sobre el concepto de pureza con referencia a los gentiles. Ha desaparecido, como después Pablo lo va a explicar en el libro en la carta a los Efesios, ha desaparecido la pared de separación. Y como Romanos capítulo 11 lo dice, de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo. De tal manera que ahora ya no hay nadie que pueda llamarse impuro, común o impuro. Ahora, nosotros sabemos que Dios ha establecido una soberanía sobre todas las esferas de la tierra, que su soberanía no tiene límites y que por lo tanto hoy no se entiende el mismo concepto de pureza e impureza como se entendió en el Antiguo Testamento. Ya no hay oficios impuros o personas impuras. Pero es importante para nosotros ver que el concepto sigue aplicándose en el Nuevo Testamento, porque la soberanía de Dios no anula la soberanía de las esferas, ni el principio de pureza ha desaparecido, como algunos lo quieren entender. Todavía hay esferas de pureza. Quiero ilustrar algo sobre el tema de la pureza como consagración. Si usted entra a un almacén de ropa,
todos los pantalones y blusas que están ahí expuestos serían profanos con relación a usted. Es decir, no tiene ninguna relación con relación a usted. Usted se acerca y dentro de todos esos dice, bueno, estos me gustan. Por un rito, va a la caja, lo paga, ya no son profanos con relación a usted, sino que se han hecho pertenecientes a su círculo. Usted lo introdujo dentro de un círculo que le hace tener una relación con esa persona o con ese objeto privilegiada frente a cualquier otra relación. Ya ese yin no pertenece o no puede ser tocado o no, nadie se lo puede colocar sin su autorización porque ahora está en otra esfera, en la suya. Un ejemplo con el matrimonio. En inicio, todos nosotros somos o fuimos profanos con relación a una pareja. Es decir, esa pareja, note que el concepto aquí de profano no es igual a inmundo, sino que todos éramos seres humanos libres, vivíamos independientemente por un proceso de acercamiento especial, de relación, de noviazgo. Estamos en una línea intermedia. Ya no es un X desconocido, ahora está en una línea de cercanía media, en una etapa de transición. Por el rito del matrimonio, ya no es un profano para mí, sino que hace parte ahora de un círculo especial de pureza en ese sentido. O sea, se establece así una relación de consagración, el uno para el otro. Tanto es así que el término Kiddushin, que en el Antiguo Testamento se usa para matrimonio, es una palabra derivada del Kadosh, palabra hebrea que se usa para santo, de tal forma que matrimonio en hebreo es santificación o la santificación. Lo que coloca el matrimonio dentro de una esfera especial de pureza. Dentro de esa esfera de pureza, las relaciones entre esas dos personas se consideran santas, kadosh, apartadas, puras. Las relaciones fuera de ese círculo de kadosh, de santidad, se consideran impuras. Por eso la fornicación se califica en la Biblia como una impureza, una inmoralidad. Y quienes la cometen se consideran inmundos, porque no está dentro del círculo de la pureza. O el adulterio se considera como una inmundicia, porque está infringiendo el principio de consagración del uno hacia el otro en virtud del pacto de matrimonio. Entonces digamos que el concepto de pureza es un sacar de lo general para establecer una relación especial. Y quizás el matrimonio es uno de los que mejor ilustra el concepto de pureza. Entonces vemos que si bien es cierto, no consideramos a ninguna persona de ninguna etnia, tribu o nación impuros por naturaleza de su raza, el concepto de pureza para el matrimonio sigue vigente. No establecemos relaciones como las que ahora se pretenden establecer de grupos o una cosa o lo otro. Eso a los ojos de Dios es una inmundicia. Se considera impuro, rechazable. Todo ese de 2 mujeres con 2 hombres, 3 mujeres con 2 mujeres, todo ese tipo de uniones dentro del concepto de pureza de la Biblia se considera una inmundicia. Sigue vigente. Un ejemplo de esto está en el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Pues esa palabra sin mancilla es sin suciedad, limpio, puro, apartado. ¿Qué quiere decir? Que a ese lecho no puede acercarse nadie más. Allá hay un límite que no puede pasarse. Nadie más puede entrar a esa intimidad.
Ese es el concepto también de pureza que todavía mantiene Hebreos. Dice, ustedes tienen que cuidar su vínculo matrimonial de cualquier impureza. A esa esfera privada no puede entrar ningún tercero a interferir en ella. No puede vulnerarse ese apartarse el uno para el otro. Pero a los inmorales, a los adúlteros, los juzgará Dios. En Romanos 1:24 se habla de las relaciones sexuales fuera del diseño creacional de Dios, de hombre y mujer, como una impureza. Todavía se sigue usando el término impuro, inmundo. Más o menos es algo para que ilustrarles lo desagradable del término. Es el hecho sin mancilla, es como si usted echara excremento sobre la cama matrimonial. Esa es la imagen judía, para que usted vea lo fuerte que es. Cuando usted habla de una impureza, es llevar a un terreno sagrado algo impuro, sucio. En el mundo del Antiguo Testamento, una de las cosas más puras para el hebreo era su templo. Y la revuelta de los macabeos se origina porque Antíoco IV Epifanes sacrifica un cerdo en el templo. Entonces, esos son los conceptos de profanación. Este animal impuro, su sangre fue derramada en el lugar más santo. O los huesos de muertos eran echados en el templo y eso lo hacía inmundo. Entonces, para que usted asocie el concepto de inmundicia, lo fuerte que era en ese mundo. Es como si usted encontrara en su casa regado huesos de muertos. Esa es la impresión para el mundo judío de esa época de una impureza o de una inmundicia. Con esa idea en la mente, lea Romanos 1:24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Ya usted puede entender de qué le está hablando el texto. Algo inmundo. Algo que es la expresión de la depravación de la mente, dice Romanos. De la conciencia, la perversión de todo. Eso es una impureza. Dice, Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otro concepto de tiempo sagrado o de tiempo apartado eran las fiestas que tenían un calendario especial y que no podían ser movidas. La Pascua y todo lo demás. Era un tiempo determinado. Hoy nosotros solo conservamos como tiempo apartado para Dios el primer día de la semana. Lo apartamos. No quiere decir que los otros días sean impuros, quiere decir que este día es apartado para algo diferente. Esto es así desde el Génesis, incluso antes de la caída. Cuando usted lee el relato del Génesis, el Génesis dice que la primera cosa que Dios santificó fue el día de reposo, que lo apartó. Y ahí no había nada impuro todavía, porque estamos en el todo fue hecho bueno. Sin embargo, en medio del todo fue hecho bueno, Dios apartó un día para su adoración. Y lo último que tenemos son espacios sagrados. La principal era la tierra de Israel. Ese era el espacio, digamos, sagrado de ellos. Y dentro de la tierra de Israel habían todavía espacios más sagrados, como el templo. Entonces la tierra era santa y el templo era lo más santo dentro de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios en el templo. Evidentemente este concepto de la presencia de Dios en un espacio delimitado, ya el Nuevo Testamento no lo conserva. Ya no hay un lugar donde está la especial presencia de Dios. Ya eso no aparece, sino que en todas las naciones Dios es invocado y Él escucha las oraciones de su pueblo. Volviendo al tema de la pureza de las personas, quiero que usted vea la regulación levítica sobre el leproso. Si usted quiere entenderlo en detenimiento, lea los capítulos 13 y 14 de Levítico.
Pero la prescripción sobre esta enfermedad la podemos ver en los versículos 45 y 46 del capítulo 13 de Levíticos. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. Él debía caminar con vestidos rotos para que todo el mundo lo viera y no se le acercara. El cabello en su cabeza estará descubierto. Se cubrirá el bozo, tendrá algo en la boca y gritará: inmundo, inmundo. Miren nada más hágase mentalmente el recuadro. Usted va caminando por cualquiera de los caminos de Israel y aparece un hombre desaliñado, con el pelo largo, sucio, con los vestidos desgarrados y con una pañoleta que le grita: inmundo, no te acerques. Tengo una enfermedad contagiosa. Imagínenselo. A esas personas nadie nunca jamás se le acercaba a más de la distancia de ese grito. Desde que lo podía escuchar, que él decía inmundo, hasta ahí se daba el último paso. Se cambiaba de dirección lo más lejos que se pudiera. Pero este hombre, rompiendo todas las prescripciones, porque él no se acerca al Señor gritando inmundo, inmundo, sino que se acerca al Señor y se postra delante de él, le dice: Señor, ya conoces, nada más por verme, sabes la enfermedad que padezco y mi inmundicia. Se arrodilla y le dice: tú tienes el poder para sacarme de esto. Tú puedes limpiarme si es tu voluntad. Y dice la norma que permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Y expresamente dice la norma: es inmundo y vivirá solo. ¿Cuánto tiempo hacía que a esta persona nadie le hablaba, nadie lo tocaba, nadie lo miraba? ¿Cuánto tiempo hacía? No lo sabemos. Y dice: vivirá fuera del campamento, fuera, por allá. Esta persona nunca más viviría en su hogar, dormiría en su cama, ni estaría en medio de sus familiares. Si acaso los familiares le tenían un especial afecto, lo único que hacían era llevarle alimento a algún lugar para que él lo recogiera. Eso era lo único que se hacía, pero ni siquiera se acercaban a ellos. En algún lugar acordado le llevaban cobijas, le llevaban alimentos y ahí él los recogía para sobrevivir y punto. No tenían ningún contacto con sus hijos ni nada que se le parezca. Hoy nosotros no consideramos las enfermedades como impurezas, aclarando además que el concepto levítico de impureza se asemeja mucho a lo que hoy la medicina conoce como la cuarentena. De hecho, más adelante en el capítulo 14 y 15 de Levíticos, se habla de que cuando se va a diagnosticar esta enfermedad, el sacerdote apartaba al enfermo 40 días para ir viendo el progreso de la infección y para él determinar si era lepra o no era lepra. Si pasaba la cuarentena y los síntomas que ya el sacerdote identificaba hacían pensar que estaba enfermo, ahí sí lo sacaban de la ciudad. Si no, él podía volver a su casa y podía tener contacto con todos. Pero ahora, con ese concepto de pureza, uno entiende ciertos detalles como que el leproso le haya hablado a Jesús. No le gritó desde lejos: aléjate de mí porque yo soy un inmundo. No, el leproso se acercó. Y uno se pregunta: ¿por qué se atrevió a acercarse? Porque bien podría ser que la reacción del otro hubiera sido de echarle o incluso de acusarle de querer atentar contra su vida por contagiarle una enfermedad.
Pero este hombre no sabemos exactamente qué vio en Jesús como para tener la confianza de acercarse, rompiendo los límites de la pureza. Él se acerca y le ruega, dice el texto, le pide de rodillas, si quieres, tú puedes limpiarme. Y ese es nuestro segundo aspecto, la limpieza de este impuro. Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo la mano, Jesús lo toca. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Ya entendiendo que la lepra era una de esas enfermedades que hacían inmundas o impura a una persona, ya uno puede ver lo doloroso que era la enfermedad y el estado tan lamentable en que se presentaba una persona que tenía un tipo de enfermedad como esta. Para que usted se haga una idea, esa persona era como si se le estuviera pudriendo la piel. Lo vendaban. Sobre ese vendaje le ponían los nuevos, porque si se lo arrancaban se le venía la piel pegada en el vendaje. Entonces esa persona, ya usted vio una momia vendada con, qué sé yo, sangre, todo tipo de pus, de materia en todo su cuerpo cuando la enfermedad ya estaba avanzada. Los registros de la medicina de esa época dicen que se hinchaban. Es una persona que tenía un aspecto muy, muy deplorable. Dice que Jesús, movido a misericordia, hace los gestos de restauración. Los gestos del leproso son el rogar y el ponerse de rodillas. Estos son gestos que en el mundo antiguo eran muy significativos, porque por lo menos el judío entendía que no podía postrarse delante de nadie más que no fuera Dios. Y este hombre llega y se postra delante de Jesús y le ruega y le pide misericordia. Este gesto es bastante significativo, porque en la concepción de la enfermedad de esa época, solo Dios podía sanar ese tipo de enfermedades. Así que cuando este leproso se acerca y dice, yo sé que tú puedes limpiar. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo sé quién eres. Yo sé que tú tienes el poder para hacer lo que solo Dios puede hacer. Pero también entiendo que eso hace parte de tu soberana disposición, que a pesar de mi estado deplorable, lamentable, de ser casi un muerto viviente, no puedo torcer tu mano ni tu voluntad para que hagas lo que yo quiero que hagas. Tú puedes, pero solo si tú quieres. Y dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor responde con misericordia. Pero es interesante el concepto que tenía este enfermo de la soberanía de Dios. Impacta. En su estado lamentable no dice, yo decreto, yo ordeno, yo nada de eso. Ninguna de esas estupideces que hoy se enseñan. Este hombre se acerca frente a Dios y se pone de rodillas, como todo hombre debe hacerlo ante el Santo Hijo de Dios. Y dice, tú eres el único que puede limpiarme. Pero yo entiendo que tu soberanía excede cualquier voluntad humana. Solo si tú quieres, me limpiarás. Hoy la idea de la enfermedad está bastante descontextualizada. Primero, no se tiene en cuenta la dimensión espiritual de la enfermedad, como ya lo vimos en el sermón anterior de la enfermedad, y su conexión con el pecado. Y hoy se cree en las confesiones positivas y todo lo demás. Un leproso que ya había pasado por todos los tratamientos posibles y que había entendido que su enfermedad era incurable,
no le quedaba sino la fe como única esperanza. Pero una fe entendida en una clave cristológica. Es tu voluntad, Señor, no la mía. Aquí vemos a un hombre plenamente consciente de su enfermedad. Él sabe que la única esperanza que tiene es la gracia de Dios. Si tú quieres, esa es la gracia. Así que a ella implora, por esa gracia ruega, Señor, ten misericordia. Suplica y se humilla, se postra delante de Dios y reconoce la soberana voluntad de aquel ante el cual él se postra, diciendo, hágase tu voluntad. Si tú quieres, límpiame, pero yo entiendo que es tu voluntad. No es mi ruego, no son mis actos, no es nada, es tu voluntad. Puedes, le dice, si tú quieres, puedes. La palabra ahí es dinasai, un derivado de nuestro español dinamita. Dice, tú tienes el poder, es lo que está diciendo. Tú tienes el poder, tú eres capaz. El enfermo entiende frente a quién está. Entiende que está frente al Todopoderoso. Y es una declaración que en esa cultura implicaba el reconocimiento de una identidad, que es un tema que Marcos viene recorriendo. ¿Quién es este que sana la lepra? Sería la pregunta. ¿Quién es aquel que los mares le obedecen? ¿Quién es aquel que levanta a una persona de la muerte y sana a un leproso? Pues es aquel que llevó sobre sí nuestras enfermedades en la cruz. Es Él. El versículo 41 dice que Jesús, movido a compasión, extendió la mano y lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. La respuesta de Jesús tiene dos aspectos, una acción y palabra. Son dos aspectos esenciales que siempre van a ir unidos en el ministerio de Jesús. Pero note que los anteriores milagros solamente tenían uno de estos dos aspectos. Cuando Jesús sana al endemoniado, simplemente le dice, fuera, sal de él, pero no lo toca. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, otro milagro que ya vimos, se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta, pero no le habla. ¿Ya ven? Pero en este particular milagro vemos los dos gestos juntos. El Señor lo toca y lo declara limpio por su palabra. Es un gesto mesiánico muy completo. La respuesta a la oración o a la petición de misericordia obtiene respuesta en virtud de ¿qué? De la misericordia de Cristo. ¿Sí notan? Dice que el Señor, movido a misericordia, responde. Esa misericordia es gracia, es por un acto de la gracia que le está limpiando. Jesús ejecuta dos acciones, tocar y hablar. La primera de las acciones es muy significativa para ese mundo. Que los discípulos hayan registrado que Jesús lo tocó. Es que Jesús rompió todo el molde del concepto de impureza y pasa por encima de eso la misericordia de Dios. Y lo toca. Y hemos visto lo impresionante que debió ser para los discípulos que estaban presentes y todavía lo impresionante para un judío que lea esa pequeña expresión que a veces nosotros pasamos por alto. Tocó a un impuro. En el mundo de la Biblia, ¿eso qué significaba? Que quien lo hacía, también él quedaba impuro. Pero solo con relación a la persona de Cristo,
el Santo Hijo de Dios, eso no acontece, sino que aquel de quien tiene misericordia, extiende su mano y toca, queda limpio. Se invierte todo el proceso natural de la ley de la pureza y de la impureza. Todo aquel que tocaba a un impuro se contaminaba. En este caso no fue así. Aquel a quien el Santo Hijo de Dios toca, limpia. Y eso es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Quien está tocando a este hombre son las manos del Dios encarnado. Y aquí vemos el misterio de la encarnación en su esplendor. Jesús, el Hijo de Dios, se encarna para con sus propias manos tocar y así mostrar de una forma palpable, tangible la misericordia. En la Biblia la misericordia no es un concepto, son acciones concretas. Es pasar por los prejuicios y por todo lo demás para tocar, para abrazar, para hablarle. El solo hecho de que Jesús le haya recibido y permitido que él se arrodille delante de él, ahí hay misericordia de Dios. Que Dios permita que el inmundo pecador se acerque, así sea a metros de distancia. El santo no se contamina, sino que él purifica con su contacto y con su palabra. Y ahí nosotros vemos la esencia del cristianismo. El Santo Hijo de Dios vino a un mundo impuro, manchado por el pecado, envuelto en la contaminación del pecado. Pero Él no se hizo impuro. Él llevó sobre sí nuestras impurezas para salvarnos. Llevamos ahora nosotros la misma condición. Antes de haber sido limpiados por la sangre de Cristo, estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados, entiéndase, en nuestras inmundicias. El Señor vino como muestra de su amor, extendió su mano y nos sacó del excremento en el cual nos estábamos revolcando a la limpieza y a una vida nueva. Pero ¿qué podemos hoy pensar para nosotros con este ejemplo de nuestro Señor? También la iglesia aquí recibe un fuerte llamado a la compasión, a la misericordia. No a ideas de que somos misericordiosos, sino a hechos de misericordia. A extender la mano al que lo necesita, al enfermo, al hambriento, de abrazar, de consolar, de acercarnos. Para un enfermo como este, que vivía solo, el mero acercarse y hablarle ya es un gran consuelo. El tocarlo, el abrazarlo y el decirle, sí, eres objeto de la gracia de Dios. La Biblia siempre ha enseñado que los gestos corporales de misericordia son importantes también. Él se acerca y pide misericordia, pidió sanidad, pero sabe, tuvo algo más que quizás él ni siquiera se atrevió a pedir, y es que el Señor le tocara. Él, postrado, le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero lo que se le concedió fue una gracia superior. El Señor no solamente profiere una palabra y dice, quiero ser limpio, sino que antes de eso tiene un gesto de amor y le toca. Jesús le habla y le restaura, sí, pero también entra en una comunión con él por medio del contacto, le toca y le dice, quiero, queda limpio. Esa fue la respuesta a la petición de la gracia. Pero quiero que veamos el significado de esta restauración.
Ya hemos visto que pasa ahora de la impureza a la pureza, pero ya deja de vivir solo, deja de estar aislado. Vuelve a la ciudad, vuelve al seno de su familia, vuelve a la comunión con los hermanos, vuelve otra vez al templo y le permite tener contacto con los demás. Entonces no se queda solo en una restauración física, sino que va mucho más allá, en una restauración completa. En esta restauración nosotros vemos la obra de Cristo. La obra de Cristo que limpia nuestros corazones de toda inmundicia y que nos incluye en su pueblo. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Dice, ve, acércate otra vez a la ciudad, toca las puertas de la ciudad y pide reintegrarte a tu antigua vida. Vuelve al pueblo. Acuérdese que en ese concepto el pueblo es el pueblo santo. Vuelve a reintegrarte a tu antigua vida. Más adelante, en una segunda parte del sermón, vamos a ver lo que implica que él haya ido, proclamado la palabra y todo lo demás. Pero quiero que veamos ahora que esta enfermedad de la lepra es algo que todos nosotros poseíamos. Algunos se le veían los síntomas por fuera y otros tenían la enfermedad oculta, pero todos estábamos enfermos en igual condición de impureza. La acción de Jesús es la que reintroduce en el pueblo y nos hace un pueblo santo. Efesios 5, del 25 al 27, Pablo rescata el concepto de pureza y lo ubica ahora en Cristo y en su pueblo. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces es la cruz la que limpia de toda impureza, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Sí ve? Pureza. Santifica, purifica por la palabra. Y volviendo al concepto del leproso, nuestra enfermedad fue sanada por acciones y la palabra. La acción de la cruz y la palabra del evangelio, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, otra vez el concepto de pureza, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta purificación de un pueblo es lo que Dios prometió como nuevo pacto. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36, 25 al 27? La promesa es: entonces os rociaré agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo. Entonces ahora nos introduce el término de la pureza en el nuevo nacimiento. No somos un pueblo santo por un orden ritual, sino por un orden sobrenatural de la gracia que pone a morar al Santo Espíritu de Dios, no ya en un templo hecho por manos humanas, sino en el creyente. Y de ahí la pureza del pueblo de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz. Quiero que veamos un comentario de Alfred de der Shein, comentando Isaías 53, el texto de Él cargó con nuestras enfermedades. Él dice: apenas puedo hallar palabras bastante fuertes para expresar mi discrepancia con los que quieren limitar Isaías 53, 4. O bien,
a un lado espiritual o por el otro a enfermedades físicas solamente. La promesa de una liberación futura de ambas, de un restaurador de todos los males que el pecado ha traído. De la misma manera, la expresión llevó sobre sí mismo y soportó se refiere a Cristo como nuestro libertador, porque es nuestro sustituto. Porque Él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias. El punto de vista aquí presentado es el mismo de Mateo 8, de 1 de Pedro 2:24. Y comenta más adelante, las palabras tal como las da Mateo son verdaderamente el Targum del Nuevo Testamento. La Septuaginta dice, este hombre llevó nuestros pecados y sufre por nosotros. El Targum interpretó el texto de Isaías así. Así, Él oró por nuestros pecados y por nuestras iniquidades eran perdonadas por el amor de Él. Es con relación a este pasaje, mire este comentario de la tradición rabínica, es con relación a este pasaje que el Mesías en el Talmud se designa como el leproso. Imagínense eso. El leproso. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre sí mismo con todas las impurezas de la humanidad. Él es el leproso. Se le llama el enfermo. De ahí que nosotros vemos que Jesús es el sanador divino. Él llevó nuestras enfermedades para volvernos a la comunión con Dios. Como aplicaciones podemos ver, a la luz de la obra de Cristo, el creyente no puede reducir los milagros de la Biblia a enfermedades o al aspecto solo físico de la enfermedad. No es el objetivo de estos signos mesiánicos simplemente mostrar fuerza y poder sobrenatural. Va más allá, va mucho más allá. Y es triste que estos milagros se han reducido a promesas de alivio temporal y se ha olvidado que la verdadera restauración de la que está hablando es de la impureza que causa el pecado, enfermedad que es la que nos está matando. Es muy pobre el concepto del evangelio, que reduce el evangelio simplemente a bienes temporales y a librarse de los males presentes cuando deja de lado la promesa de la eternidad. Eso no es el evangelio. El evangelio no puede olvidar que estos signos son el anticipo de algo superior, del cumplimiento del reino de los cielos. Isaías 25:8, vemos la promesa, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo. Apocalipsis también nos dice que ese día cuando Él vuelva, Él enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Cuando el evangelio de la vida eterna es reemplazado por promesas temporales de felicidad, realmente eso es un antievangelio. Hebreos dice que Moisés despreció los deleites temporales del pecado y prefirió sufrir con el pueblo de Dios, viendo al invisible y sus promesas. Lo que hoy muchas veces se dice es lo contrario. Espera cosas aquí y olvídate de lo celestial. Eso es lo que está llevando a mucha gente a permanecer en su lepra y creer que son sanos y son puros. Eso no es el evangelio. Conclusiones y exhortaciones finales. Para todos nosotros, hermanos, la misericordia debe llevarnos a actos concretos como ir y estar cerca. No podemos ayudar desde la distancia y sin ni siquiera tocar. La verdadera cercanía, el contacto, los actos concretos de servicio expresan misericordia.
no solo de labios, porque Jesús no solo le habló, lo tocó. Es importante que nosotros traduzcamos la misericordia en actos concretos. Y en esos actos de amor ayudamos a crecer en santidad a las personas. Debemos ayudar. Quizá uno de los elementos más crueles de la enfermedad es el aislamiento que produce. Casos como la lepra quizás ya hoy no se presentan, pero sí sigue siendo una realidad que el enfermo por lo general es desprendido de su casa, de su hogar, de sus relaciones cercanas, por el dolor físico, emocional o espiritual que produce el aislamiento, soledad y tristeza asociados a todos esos procesos. Y en todos ellos sana y restaura una mano, una palabra, una compañía, todo eso. Lo más triste de esto es que todavía nosotros seguimos tratando al enfermo casi que con las mismas leyes de pureza de antaño. Uy, está enfermo, hay que alejarse. De entre más lejos, mejor. Porque es que a mí no me gusta ir a clínicas, a mí no me gusta, en fin, eso es doloroso, es todo eso, toda nuestra comodidad. Pero sabe, Jesús escuchó la súplica y hizo mucho más allá de lo que el enfermo le pedía. No solo profirió una palabra de aliento y de restauración, sino que lo toca, contacto humano, lo acoge. Eso es muy significativo. Y eso también debió ser muy significativo para los que estaban ahí, para sus discípulos. Se atrevió a tocarlo. No tenía necesidad de hacerlo. Si antes había sanado a mucha gente con solo decir, quiero, sé limpio, vete para tu casa. ¿Por qué lo tocó? ¿Por qué nosotros a veces no queremos también extender esos actos concretos de misericordia? Ese es el llamado que el Señor nos hace. Si no eres creyente, Dios puede sanarte, y no me refiero a tu cuerpo, pues la principal enfermedad que tienes es tu pecado, está en tu alma, y la única esperanza que tienes es rogar y ponerte de rodillas, reconociendo delante del Señor tu enfermedad, una enfermedad incurable. No hay médico aquí que pueda ayudarte. No hay auxilio humano, ya no hay sanidad posible. Solo la mano de Dios puede sanarte. Y eso, lo único que tienes que hacer es suplicar. Pero teniendo claro esto, que tu perdón, tu restauración está en manos de un Dios soberano, que se hará su voluntad. Si quieres, puedes limpiar. Pero confiamos en que Dios es bueno y misericordioso. Y por eso te animamos a que te postres delante de Jesús y pidas tu sanidad, pidas tu restauración y tu perdón. Oremos, hermanos.